Listo. Mira, la clase anterior hemos visto factor de integración, ¿sí? Sí, Ya, sí. como hemos visto los 4 casos, hemos visto ejercicios, ya con ello hemos terminado esa parte, ¿ya? Y vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con ecuaciones lineales de primer orden. Aquí también es una metodología. Es necesario conocer esa parte para poder realizar los siguientes temas. Como te mencioné, por ejemplo, ecuaciones diferenciales exactas, es necesario que tú sepas todo el proceso para poder desarrollar una ecuación diferencial de factor de integración. En las ecuaciones lineales de primer orden, es necesario conocerlas porque estas las vas a necesitar a la hora de desarrollar una ecuación diferencial de Bernoulli, de Riccati y demás, ¿no? Entonces, que tú te das cuenta que es una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Ya? Vamos a poner por acá. Recuerda que siempre las ecuaciones diferenciales van a tener, vamos a ponerlo por acá, van a tener una forma, ¿no? Las diferentes ecuaciones diferenciales van a tener una forma y según ello tú vas a poder saber si es que estás frente a una u otra ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? Lineales de primer orden. De primer orden. Listo. ¿Qué nos dice? Que consideremos la ecuación diferencial ordinaria de la forma a sub 1 de x, que está siendo multiplicada por el diferencial de y sobre el diferencial de x, más un a sub 2 de x, multiplicado por y es igual a un f de x. ¿Ya? Nos dicen de que esto de aquí, esto que está acá anotado, es la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Sí? Dice siendo a1 y a2, bueno, siendo a1, a2 y f de x, funciones que solamente dependen de x, o constantes. ¿Ya? O sea, a1, a2 y f de x son funciones que dependen únicamente de x, o constantes. ¿Ya? Constantes. Te dice, suponiendo que A1 de x sea diferente de 0, entonces nosotros vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Vamos a poner por acá. ¿Qué pasa si es que A1 de x es diferente de 0? Si A1 de x es diferente de 0, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a dividir a toda la ecuación entre A1 de x. O sea, de lo que nosotros tenemos aquí anotado, vamos a copiarlo. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir esto entre A1 de x. Aquí también entre A1 de x. Y aquí entre A1 de x. Y la forma que tú vas a obtener es obviamente esto de aquí se va a simplificar, ¿verdad? Aquí vas a tener diferencial de y sobre diferencial de x más, y a esta división de estas dos funciones yo le voy a llamar p de x. ¿Ya? Yo le voy a llamar p de x por y es igual, y a esta división yo le voy a denominar q de x. Q de x es una manera de llamarle, si tú deseas le puedes poner cualquier nombre, pero esas dos funciones, como es una división, ¿no? Tú sabes de que esta es una función de x y esta es una función de x, el resultado de esa división te va a quedar otra función de x, que en este caso yo le quiero llamar p de x, y aquí q de x. ¿Sí? Entonces, la verdadera forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden es la que tienes aquí, ¿sí? Pero en sí, tú la puedes encontrar así como está en el recuadro. ¿Ya? La puedes encontrar como está en el recuadro, pero para trabajarla, tú vas a tener que hacer esto, ¿no? Vas a tener que dejar únicamente el diferencial de y sobre el diferencial de x, más una función de x por y. Y esto tiene que ser igual a una función de x, en este caso, q de x. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que obtener. Ya que obtienes esta forma, ¿ya? A esta ecuación la llamaremos la ecuación diferencial lineal de primer orden en y. ¿Sí? Esta de aquí es nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿ya? De primer orden en y. En y. ¿Qué quiere decir? De que también puede existir una lineal de primer orden en x. También, ¿no? También puedes encontrarte con una ecuación que en este caso tendría la siguiente forma. Aquí sería diferencial de x sobre diferencial de y más, aquí ya no sería p de x, sino sería una función p de y por x. Y aquí tendríamos una función q de y. ¿Sí? ¿Quién es en este caso nuestra variable importante, por así decirlo? Es x. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, y. ¿Qué grado tiene ese y? ¿Qué grado tiene ese x? 1. ¿Sí? Lineal. Primer orden. Eso es primer orden. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido la segunda derivada? Segundo orden, ¿no? Y por eso es de que te ponen luego de orden superior. ¿Ya? Luego tienes ecuaciones diferenciales de orden superior. Es lineal porque es lineal porque el exponente de la variable es 1. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra variable? Y. Esto de aquí no tiene nada que ver. ¿Ya? Y, ¿cuál es su grado? 1. En el segundo caso, como estamos cambiando de variable, nuestra x nos va a indicar el grado, ¿cierto? ¿Cuál es el grado de esa x? 1. Por lo tanto, sigue siendo lineal. ¿Ya? Esto es lineal y esto es primer orden. ¿Sí? Por si acaso te vayas a estar preguntando de dónde sale ese nombre o cómo es de que tú las vas a poder identificar. ¿Sí? Entonces, ecuación diferencial lineal de primer orden tiene estas dos formas. ¿Sí? Puede ser así como está anotado. Vamos a poner aquí un signo. ¿Ya? Puede ser como este caso o como el segundo. Vamos a notar de que en el segundo su nombre sería ecuación diferencial lineal de primer orden en x. ¿Sí? En x.
Cualquiera de los dos casos se puede topar, no necesariamente tiene que ser siempre en Y, también puede ser en X. ¿Ya? Ten en cuenta eso, porque algunos como solo ven una parte de la teoría piensan de que siempre tiene que ser Y o siempre tiene que ser X. No, pueden ser ambos casos, tú puedes darle la forma según te convenga, ¿ya? Y obviamente según te toque tu ejercicio. Así que bueno, eh, esto es lo que podría pasar, ¿ya? O sea, te podrías encontrar con esa forma y tendrías que comenzar a desarrollar, ¿no? Según te convenga. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que ahora nosotros, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si es que nosotros ahora tenemos que a sub 2 de X es igual, o bueno, que en este caso, esta función q de x o q de y es igual a cero, ¿sí? O sea, en realidad de que f de x vale cero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si es que q de x es cero? Si q de x es cero, a la ecuación que tú tienes aquí, se escribiría como diferencial de y sobre diferencial de x más p de x por y es igual a cero, ¿verdad? Esta ecuación es una ecuación diferencial lineal homogénea y es una ecuación diferencial de variable separable, ¿ya? Entonces, si es que tú encuentras esto, ¿ya? Si es que tú encuentras esto, en el cual lo vamos a llamar, que es una ecuación diferencial lineal homogénea, vamos a tener cierta solución, ¿ya? A ver, si nos encontramos frente a este caso, primero vamos a ponerle su nombre, ¿ya? Esto de aquí se llama ecuación diferencial lineal homogénea, ¿no? Homogénea. Es una ecuación diferencial lineal homogénea y también es una ecuación diferencial lineal de variables separables, ¿no? Porque aquí tienes esto, que es una función de x, aquí tienes el diferencial de x y aquí tienes y, ¿verdad? Y aquí ya te dan una solución directa, ¿no? Te dicen de que la solución de este ejercicio va a tener la forma de y es igual a o bueno, y es igual a la constante por a la menos integral de p de x diferencial de x. Esto de aquí, si te preguntas de dónde sale, se lo están inventando, o qué, bueno, tú lo puedes desarrollar, ¿no? Vamos a demostrar que esto de aquí tiene sentido, ¿ya? Vamos a demostrar que esto de aquí tiene sentido. ¿Cómo? Según lo que te está dando el ejercicio, tú ya sabes de que para trabajar eso como variable separable, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar a todo por el diferencial de x, ¿no? Nos quedaría de la siguiente manera, diferencial de y más p de x por y por diferencial de x es igual a 0, ¿verdad? Porque 0 por diferencial de x sigue siendo 0. Este y que está aquí multiplicando va a pasar a dividir, ¿cierto? Va a pasar a dividir, listo. Más y nos queda eso de aquí. Entonces, esta multiplicación que tenemos aquí, ¿ya? Esta multiplicación, nosotros la tendríamos que pasar al otro lado para poder despejar, ¿ya? O si quieres lo trabajas así, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a dejarlo como que diferencial de y sobre y es igual a negativo p de x diferencial de x. Ya sabes que en ese punto nosotros desarrollamos la integral, desarrollamos la ecuación integrando. Así que integramos aquí, integramos acá, ¿verdad? ¿Cuál es la integral de diferencial de y sobre y? Es logaritmo natural de la función y, bueno, de la variable y. Y el desarrollo de esta integral, bueno, sería negativo de integral de p de x diferencial de x. Y obviamente aquí tú le puedes agregar la constante, ¿no? Que es en realidad solucionar esto, ¿no? O sea, solucionar esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí, ¿no? ¿Cuánto te queda la? Y comienzas a desarrollar. Es que eso lo podemos desarrollar así directamente. ¿Cuál sería la solución de esto? Logaritmo natural de y. ¿Cuál sería la solución de esta de aquí? No sabemos porque desconocemos cuál es la función p de x. ¿Cuál es la solución de la integral de 0? Es la constante, ¿verdad? Es que nosotros despejamos el logaritmo natural de y, obtendríamos la constante menos la integral de la función p de x diferencial de x. Por, en este caso, teoría fundamental de los logaritmos, nosotros sabemos de que si tenemos un logaritmo igual a tal información, podríamos escribirlo como en este caso la base sería porque es un logaritmo natural, elevado a la constante menos la integral de la función p de x diferencial de x, ¿verdad? Entonces, y sería igual a a la constante por a la negativo integral p de x diferencial de x. Y ya sabes de que elevado a la constante, bueno, la constante al verse afectada por cualquier otro número sigue siendo la constante. En este caso tú lo puedes cambiar como k por a la negativo integral p de x diferencial de x, ¿sí? Y mira, esto que tienes aquí es lo mismo que nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Solo que ya te lo dan de manera directa, ¿sí? Ya te lo dan de manera directa. Eso es lo que pasa obviamente si es que te cruzas con una ecuación diferencial lineal de primer orden en el cual el q de x o lo que tú tengas en la parte de derecha sea cero. Tú puedes desarrollarlo de manera directa, ¿sí? Pero esta es una primera condición, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ya, si q de x es 0, se desarrolla de manera simple. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que q de x es diferente de 0? ¿No? Entonces vamos a anotar por acá. ¿Qué pasaría si q de x fuera diferente de 0? Si q de x fuera diferente de 0, nosotros vamos a encontrar esta ecuación diferencial. Diferencial de y sobre diferencial de x más nuestra función p de x por y es igual a q de x, ¿verdad? Entonces, esta ecuación que nosotros tenemos acá, ya, se llama una ecuación diferencial. A ver, ecuación diferencial lineal, ya vamos a anotar acá, lineal no homogénea. No homogénea. La anterior era homogénea, ¿verdad? La anterior era homogénea. En este caso es no homogénea. Listo. Como q de x es diferente de 0, la ecuación no es exacta. Y bueno, no tenemos que comenzar a buscar una solución. ¿Ya? Aquí, después de comenzar a desarrollar todo esto, la metodología, porque aquí te ponen la demostración, obviamente, de cómo poder hallarlo, esto se desarrolla como si fuera una no exacta. Entonces, ¿cómo es que tú trabajas una ecuación diferencial no exacta? A través de un factor de integración, ¿verdad?
Entonces, aquí ya te están sugiriendo directamente cuál es el factor integrante que vas a aplicar. Entonces, tú tienes que calcular un factor de integración de la forma, vamos a poner acá, factor de integración de la forma y de x es igual a e a la integral de p de x diferencial de x. ¿Sí? Tú vas a encontrar ese factor de integración y obviamente lo que vas a tener que hacer es multiplicarlo y comenzar a desarrollar según los pasos que ya conocemos. Pero aquí ya te están dando una solución directa, ¿no? O sea, te dice, después de obviamente multiplicar y encontrar todo eso, lo que tú realmente vas a hacer es eso, que tu solución va a ser igual a e a la integral de p de x diferencial de x, pero en este caso con el signo negativo. Y aquí dentro es la integral de e elevado a la integral de p de x diferencial de x por q de x diferencial de x más constante. Quizás esto de aquí no tenga tanto sentido, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros trabajamos una ecuación diferencial lineal de primer orden, lo que hacemos es calcular este factor de integración. En muchos de los libros, o en la mayoría, tú vas a encontrar de que se trabaja como u de x. O bueno, lo que yo te voy a enseñar es de que tú a ese factor de integración lo llames u de x. ¿Sí? Vas a calcular ese u de x y luego vas a decirle que tu solución, o sea, lo que tienes aquí escrito, va a ser igual a ¿qué? Y va a ser igual a u de x elevado a la menos 1 por la integral de u de x por q de x diferencial de x más constante. No, que es lo mismo que tienes escrito arriba, solo que en vez de colocar obviamente todo el valor yo le estoy poniendo u de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces? Te das cuenta de que tienes la forma del ejercicio, ¿no? De la ecuación diferencial mencionada y aplicas la metodología, ¿no? El primer paso sería encontrar tu factor de integración. Segundo paso, dar tu solución. Y listo, es lo único que tienes que hacer. Pero tienes que obviamente ver si es que la ecuación cumple con la forma que nosotros tenemos. Y si no cumple, darle la forma. ¿Ya? Y bueno, Una vale, pregunta. dime. ¿Ese negativo de dónde? ¿O es así la ¿Esto? propiedad? Pero sí, sí. ¿Esto? Sí, o sea, después de desarrollarlo, obviamente, sale ese negativo, ¿no? O sea, ese Ah, negativo sí está bien. Como te digo aquí, este es un factor de integración. Entonces, un factor de integración quiere decir que este u de x tú vas a multiplicar, ¿no? O sea, vas a utilizar aquí u de x por u de x por u de x. Y obviamente, después de desarrollar todo eso, te va a salir de que la solución es esa, ¿no? En otro momento lo podemos demostrar si es que deseas. O tú ya podrías buscar, ¿no? La solución. A ver, vamos a desarrollar un primer ejercicio para que puedas entender mejor este método, ¿ya? Y obviamente cobre sentido, porque si no se quedan puras letras. Tenemos diferencial de y sobre diferencial de x más 2y es igual a x al cuadrado más 2x, ¿verdad? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es verificar si es que tenemos la forma adecuada para poder aplicar la metodología que te indica en este tipo de ecuaciones. Así que vamos a ver. Mira, primero tienes que fijarte en esto de aquí. ¿Ya? ¿Qué te dice? Diferencial de y sobre diferencial de x. Según el orden que te está mencionando aquí al dividir, se supone que tu variable tendría que ser y, ¿verdad? Entonces, y tendría que estar solo, porque como te mencioné aquí, tú puedes toparte con dos casos, 1 y 2. ¿Ya? Si tú encuentras de que arriba tienes el diferencial de x y debajo el diferencial de y, se supone que tu variable sería x. Y tendrías que tener a x solo, y lo demás serían funciones de y. Pero si es que tú tienes acá diferencial de y y debajo diferencial de x, se supone que tienes que tener acá el y solo y lo demás tiene que ser funciones de x. Entonces, vamos a ver, ¿tiene la forma? Sí. ¿Por qué? Mira, este de aquí, este que está acompañando al y, porque obviamente encuentras el y con exponente 1, ¿ya? Ese 2 que está acompañando, este se llama p de x. Y todo lo que está después del igual, justo es una función que depende de x, que lo denominamos q de x. ¿Qué hubiera pasado si es que aquí te hubieran puesto menos y al cuadrado? Ya no cumple con la forma que tiene, ¿no? Porque si hubiera sido xy, si hubiera sido xy, lo que hacías es esto, lo pasabas por acá y lo agrupabas, ¿ya? Pero si hubiera sido y al cuadrado, ya no lo puedes pasar por el otro lado, ¿no? Porque aparte, ¿qué pasa? Se supone que tu y, su grado tiene que ser 1, y aquí ese término ya no cumpliría, ¿ya? Entonces, tienes que darte cuenta de eso. Aquí ya te están dando el ejercicio de la forma directa, así que bueno, lo único que tienes que hacer es, primer paso, encontrar tu factor u de x, ¿ya? Ese factor u de x, así que vamos a hacer lo siguiente, que u de x sería igual a e elevado a la integral de p de x diferencial de x, ¿verdad? Entonces tendríamos que u de x es igual a e elevado a la integral de, ¿cuánto vale p de x? 2 por diferencial de x. ¿Cuál es la solución de esa integral? 2x. 2x, ¿verdad? 2x. Entonces ya hemos encontrado nuestra función u de x. Ahora vamos a poner cuál es la solución, ¿verdad? La solución sería que y es igual a u de x elevado a la menos 1 por la integral de u de x por q de x diferencial de x más constante. Lo reemplazamos. Aquí sería y es igual a u de x a la menos 1. Entonces sería e elevado a la negativo 2x, ¿verdad? Aquí dentro vas a tener integral de e a la 2x, porque es el valor de u de x, por q de x. ¿Cuál es el valor de q de x? Aquí está anotado. X al cuadrado X al cuadrado más 2x. Esto diferencial de x más constante, ¿verdad? Y tú ya sabes de que esta integral es una integral sencilla y ya sabes cómo es que se desarrolla. Lo único que tenemos que hacer es x al cuadrado más 2x y acá e a la 2x. Aquí derivando, ¿no? Derivando tenemos 2x más 2, derivando tenemos 2 y derivando tenemos 0. Aquí integrando sería e a la 2x sobre 2, ¿verdad? Luego e a la 2x sobre 4. 4. Y e a la 2x sobre 8. ¿Sí? Eso de aquí ya lo sabemos, es integración por partes de manera práctica, ¿no? O de la forma tabular, a través de tabulación. Entonces, multiplicamos aquí, ya sabes de que este es positivo, este es negativo, y esto es positivo. Por lo tanto, va a ser y es igual a e elevado a la menos 2x por
Y aquí ponemos la solución. ¿Ya? Sería e a la 2x sobre 2, ¿ya? E a la 2x sobre 2, que multiplica a x al cuadrado más 2x menos e a la 2x sobre 4, que multiplica a 2x más 2 más 2 veces, ¿no? Este 2 por este 8, te va a quedar 4, ¿no? Sería e a la 2x sobre 4, y aquí más la constante. Si te das cuenta, ¿ya? Si te das cuenta, este e a la 2x va a terminar multiplicando a cada uno de los términos. En este caso tienes 4. Por lo tanto, podríamos hacer esa multiplicación. Diríamos lo siguiente. Y es igual a x al cuadrado más 2x, esto sobre 2, ¿verdad? Más, menos 2x más 2, esto sobre 4. Y más sería esto por esto, que te daría, ¿cuánto? 1, ¿verdad? 1 sobre 4. Más la constante por e a la negativo 2x. Bueno, obviamente lo que nos quedaría sería sumar esto de aquí que tenemos, que todos están sobre 4, y nos va a quedar x al cuadrado más 2x, bueno, aquí se multiplicaría por 2, ¿no? 2x al cuadrado más 4x, menos ese menos afecta a todo lo que está dentro del paréntesis, 2x menos 2, y aquí más 1, más tu constante por e a la negativo 2x. Y es igual a esto. Entonces ahora, y es igual a 2x al cuadrado, si tú sumas estos dos, te va a quedar positivo 2x y menos 1. Todo esto entre 4 más tu constante por e a la negativo 2x. Y esto de aquí sería tu solución, ¿sí? Si te das cuenta, el método es sencillo. La ecuaciones diferenciales lineales de primer orden va a ser sencillo. Lo único que tienes que aplicar es obviamente la metodología mencionada y hacer todos los pasos correspondientes. ¿Cuál sería aquí la parte trabajosa? Darle forma al ejercicio. ¿Cuál va a ser lo difícil quizás? Desarrollar la integral que tienes acá. ¿Ya? Desarrollar esa integral. Esa es quizás una de las partes en las cuales tú puedes demorarte, pero luego no es nada, ¿no? Eso es simplemente para dar respuesta. Lo que tienes que acostumbrarte es, obviamente, a más o menos identificar que estás frente a una ecuación diferencial de ese tipo y que puedes desarrollarlo de esa manera, ¿no? ¿Cómo es que te vas a dar cuenta de eso? Primero, que tus diferenciales, eso de aquí, van a ser de primer orden, ¿no? O sea, diferencial de y y diferencial de x. Nada de segunda, derivada, ni tercera, ni cuarta, ni nada de eso, ¿no? Así es como te das cuenta. Otro indicador es de que obviamente una de las variables se menciona una vez o su exponente es 1, porque por algo se tiene que considerar lineal, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, por aquí, no sé por qué a uno le ponen valor absoluto y al otro no. No. Tenemos esto, tenemos esa ecuación diferencial. Tenemos que ver si es que primero cumple con la forma, ¿sí? Si es que cumple con la forma. Mira, ¿es de primer orden? Sí. Es lineal para que sea diferencial de y. Sobre diferencial de x significa que tu variable va a ser y. Vemos, y solo tenemos un y. Así que, correcto. Y el único y es de grado 1. Como te mencioné, te puedes topar con otro y, ¿no? Pero tendría que ser este 2xy, o sea, también de grado 1, ¿sí? También de grado 1. Para luego juntarlo con este de aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? No tiene la forma correcta. Este término que está aquí multiplicando el diferencial de y sobre diferencial de x, tienes que pasarlo a dividir, ¿sí? Porque esto tiene que quedar solito. Ya hemos visto la forma, ¿no? Que es diferencial de y sobre diferencial de x más tu función p de x por y es igual a q de x. Esa es la forma que nosotros tenemos que lograr. Por lo tanto, ¿aquí qué hacemos? Sería diferencial de y sobre diferencial de x menos 1 sobre x logaritmo de x, ¿verdad? Esto por y es igual a x al cubo por 3 veces logaritmo de x menos 1 sobre x logaritmo de x. Aquí obviamente vas a simplificar, te va a quedar esto al cuadrado y reescribimos diferencial de y sobre diferencial de x menos 1 sobre x logaritmo natural de x por y es igual a x al cuadrado por 3 logaritmo de x menos 1 sobre logaritmo de x. Entonces, esta forma en la que ya está escrita la ecuación sería la forma que nosotros necesitamos. Aquí ya podemos separar de que tienes el diferencial, tienes el y estas vendrían a ser tus funciones p de x y todo eso de aquí sería q de x, ¿verdad? Recuerda que esas dos funciones tienen que ser funciones que dependan únicamente de la variable indicada. En este caso, x. ¿Depende únicamente de x? Sí. ¿Depende únicamente de x? Sí, ¿verdad? Entonces procedemos a trabajarlo según la metodología. ¿Qué nos dice? Tenemos que calcular nuestro factor integrante u de x, que es e elevado al integral de p de x diferencial de x. Sería u de x es igual a e elevado a la integral de negativo 1, ¿ya? Porque se toma con todo y signo, ¿sí? Se toma con todo y signo, menos 1, x logaritmo de x, diferencial de x, ¿verdad? Y bueno, ¿no? Aquí el único problema que deberías de tener al desarrollar este tipo de ecuaciones diferenciales es esto, encontrar el factor de integración. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de ecuaciones diferenciales? Que vas a utilizar un poco más las integrales, y ahí es donde la gente sufre, ¿ya? Tienes que encontrar, obviamente, ese factor de integración y tienes que encontrar la solución de esa integral. ¿Cómo es que se desarrolla esa integral? Entonces, el logaritmo natural de x es igual a u, donde diferencial de x sobre x es igual a diferencial de u, ¿verdad? Por lo tanto, te vas a obtener de que en este caso u de x es igual, o bueno, no, para solucionar esa integral sería integral de menos 1 por, aquí tienes diferencial de x sobre x. ¿Cuánto vale eso? Diferencial de u, diferencial de u. Sobre, en la parte inferior tienes logaritmo de x, eso se llama u. Entonces tendrías la integral, esto sería lo mismo, negativo, integral de diferencial de u sobre u. ¿Cuánto vale esto? Es negativo logaritmo de u, ¿cierto? O sea, negativo logaritmo de el logaritmo de x, ¿verdad? Porque ese es el valor de u. Entonces, si nosotros anotamos ya la solución,
sería de que u de x es igual a e elevado a la solución de esta integral, que es negativo logaritmo del logaritmo natural de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Simplemente aplicar lo que ya sabemos de los logaritmos, ¿no? De que este e cambia de lugar con, en este caso, el logaritmo natural de x, ¿no? Y luego se simplifica. Nos quedaría logaritmo de x elevado a la menos 1. ¿Sí? Esto de aquí ya lo hemos trabajado varias veces, ¿sí lo entiendes? Sí, profesor. El negativo de logaritmo de x, eso cambia de lugar, te queda logaritmo de x menos logaritmo de e. El logaritmo de es 1, por lo tanto, la respuesta sería logaritmo natural de x elevado a la menos 1. Y es lo que tenemos que escribir. Fin. Hemos calculado u de x, ahora tenemos que dar la respuesta. La respuesta siempre va a ser y o x, dependiendo de la variable que tú tengas, ¿ya? Nuestra variable aquí es y, por lo tanto yo pongo y es igual, ¿ya? Si fuera x y aquí fuera diferencial de x sobre diferencial de y ya sabes de que aquí tendría que ser, en vez de p de x sería p de y aquí q de y, ¿sí? Si fuera ese el caso, tú tendrías que escribir tu solución como x es igual a tal, 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 ¿no? Y obviamente aquí cambiar que en vez de x sería y, aquí también, ¿no? Te pones y todo lo correspondiente. Aquí y es igual a u de x elevado a la menos 1 por la integral de u de x por q de x, diferencial de x más la constante, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que y es igual a u de x a la menos 1, pero u de x ya está a la menos 1, y menos 1 por menos 1 te da positivo. Por lo tanto, te quedaría únicamente logaritmo de x por la integral de u de x, que sería el logaritmo natural de x, esto a la menos 1, por la función q de x. ¿Cuál es q de x? X al cuadrado por 3 veces logaritmo natural de x menos 1 sobre logaritmo natural de x. Esto diferencial de x más la constante, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir. A ver, ¿cómo sería? Esto sería igual al logaritmo natural de x sobre, ¿no? Logaritmo natural de x, digo, por la integral de x al cuadrado por 3 veces logaritmo natural de x menos 1, y aquí dividiendo, ¿no? Porque tienes logaritmo a la menos 1, y tienes acá un logaritmo en la parte inferior, sería logaritmo al cuadrado de x, diferencial de x más tu constante de integración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Desarrollar obviamente esa integral. ¿Cómo? Ya, pues, ¿no? A ver, vamos a desarrollar esa integral de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a desarrollar esa integral. A ver. Ya. Mira, aquí por ejemplo ya tendrán una indicación, ¿no? El libro ya te da una indicación de cómo solucionarlo. Aquí, bueno, tendríamos que buscar la manera, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros quisiéramos utilizar el logaritmo natural de x, si quisiéramos desarrollarlo, tendríamos esto de aquí, esto sobre logaritmo al cuadrado de x, ¿verdad? Lo cual sería esto menos aquí x al cuadrado, ¿no? Y a cada uno le tendríamos que dividir entre logaritmo al cuadrado de x. Al dividir esto y este se simplificaría y te quedaría 3 veces x al cuadrado sobre logaritmo de x. Y acá menos x al cuadrado sobre logaritmo al cuadrado de x. Y aquí tendrías que comenzar a desarrollar, ¿no? ¿De qué manera? Entonces el logaritmo natural de x es igual a u. Entonces el logaritmo natural de x es igual a u significa de que o bueno, x es igual a e a la u. Y a su vez, el diferencial de x sobre x sería igual a diferencial de u. Y para poder desarrollar esto, deberías de tener el x dividiendo. Entonces, como no lo tienes, lo que haces es por x y entre x. Entonces, en la parte superior vas a tener x al cubo entre x logaritmo al cuadrado de x diferencial de x, ¿verdad? Esto hemos dicho que es diferencial de u. ¿Cuánto valdría x al cubo? X al cubo sería e elevado a la 3u, porque x vale e a la u, ¿sí? Sí, Dividido entre logaritmo al cuadrado, que sería u al cuadrado. Y aquí diferencial de u. Y bueno, eso ya sabes de que es una integración por partes. Aquí también sería lo mismo, ¿ya? Pero si es que nosotros, o sea, eso sería si es que nosotros lo queremos desarrollar. Pero si es que nosotros continuamos con el desarrollo o la explicación que nos da, en este caso, el ejercicio, el libro, nosotros tendríamos que aplicar lo siguiente. Nos dice que si nosotros tenemos x al cubo sobre logaritmo de x, ¿ya? Esto lo igualamos a u. Decimos, ¿cuál sería su derivada? La derivada sería, derivo el primero, que sería 3x al cuadrado, ¿verdad? Por el que está en la parte inferior se queda igual, menos, porque es una división, ¿ya? Menos, el primero se queda igual, y derivo el segundo, ¿verdad? ¿Cuál sería la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. Esto dividido entre el que está en la parte inferior elevado al cuadrado. Todo por diferencial de x. Sería igual a diferencial de u, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tendríamos. Entonces, aquí tendríamos que simplificar. Sería 3x al cuadrado, logaritmo natural de x, menos x al cubo entre x, sería x al cuadrado. Dividido entre logaritmo al cuadrado de x por diferencial de x. Es igual al diferencial de u. Sacando factor común, tendrías x al cuadrado por 3 veces logaritmo natural de x menos 1. Entre logaritmo al cuadrado de x, diferencial de x, es igual a diferencial de u. Y mira, esto de aquí es que justo lo que nosotros tenemos, ¿cierto? sí, Es lo mismo. Entonces, ¿cómo te quedaría esa integral? Sería integral de diferencial de u. Nada más. Y la integral de diferencial de u, ¿cuánto es? U. Pero, ¿cuánto vale u en este caso? X al cubo. sobre logaritmo natural. Bueno, ya, y listo. Y tienes la solución, ¿no? Que sería más o menos como lo que nosotros tenemos anotado. Bueno, aquí sería una forma de desarrollar el ejercicio, ¿no? Logaritmo de x por x al cubo entre logaritmo natural de x más la constante, ¿sí?
¿Qué hacemos aquí? Multiplicamos por cada uno de los términos y vamos a obtener x al cubo más la constante por el logaritmo natural de x. Ahora, porque al multiplicar por el primero se simplifican los logaritmos naturales de x. ¿Sí? Y ya está. Así es como se desarrollaría este tipo de integral, de ecuaciones diferenciales. Como te mencioné, la parte de ecuaciones diferenciales es sencilla. O sea, tú te das cuenta de que tienes la forma que te están pidiendo y aplicas la metodología. Y fin, ¿no? Pero te cruzas con una integral, te cruzas con otra integral. Y ahí es donde tienes que comenzar a trabajar, ¿no? Realmente la parte difícil sería desarrollar las integrales, ¿sí? Entonces ahora vamos a poner un ejercicio número 3. Y obviamente si es que queremos mencionar a las ecuaciones diferenciales, la parte difícil de las ecuaciones diferenciales sería darle forma o poder reconocer que está frente a una ecuación diferencial de ese tipo. Mira, por ejemplo, si es que yo te pongo el siguiente ejercicio y te digo, no, si es que no fuera ese tema, yo te preguntaría, ¿cómo es que se podría desarrollar esa ecuación diferencial? Mira, más 2 seno de 2y. ¿Cómo se podría desarrollar esta integral? ¿Cómo crees? Sería por variables separables, quizás, ¿no? Podría ser por variables separables, porque tienes como factores, ¿no? Y, x y, digo, x, esto es una función de y, y esto también es una función de y. Entonces, variables separables o reducibles a variables separables. Si es que lo quieres ver como la metodología que hemos aplicado, aquí no se podría ver directamente, así que hacemos lo siguiente, ¿ya? Hacemos lo siguiente. Primero, invertimos esto, ¿no? Porque la función no está en la parte inferior, así que lo que vamos a hacer es girar, ¿ya? Invertimos, o sea, esto de aquí lo elevamos a la -1 y esto de aquí lo elevamos a la -1. Eso elevado a la -1 sería diferencial de x sobre diferencial de y. Es igual a x seno de y más 2 veces seno de 2y. Ahora, te pregunto, ¿tiene la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden? Más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta ocasión, como te mencioné, ya no estamos trabajando con y, o sea, nuestra variable principal no es y, sino es x. Mira, ¿por qué? Uno, porque tienes obviamente diferencial de x sobre diferencial de y, y porque solo tienes un x, y el exponente de ese x es 1, y obviamente eso es función de y función de y. Así que lo podemos trabajar de la siguiente manera, como diferencial de x sobre diferencial de y obviamente para darle la forma correcta, ese término va a pasar al otro lado, pasaría a restar, sería menos seno de y por x, ya, yo lo separo así para poder darle la forma, es igual a 2 veces seno de 2y, ¿no? Que es lo que quedaría en la parte derecha. Listo. Ahora señalamos, esto de aquí sería tu p de y, y todo esto de aquí sería q de y, ¿claro? Listo. Entonces, como ya tenemos seleccionados esos dos términos, decimos que nuestro factor integrante sería de la forma u de y, que es igual a e elevado a la integral de p de y diferencial de y. Aquí sería u de y es igual a e elevado a la integral de negativo seno de y por el diferencial de y. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál sería la solución de la integral del seno? Como obviamente aquí sería, ¿cuánto? El menos coseno, ¿verdad? O sea, la integral del seno de y nos da menos coseno. Pero como ya tenemos un menos aquí adelante, la solución sería coseno de y. Entonces, ese sería nuestro factor integrante. ¿Se ve extraño? Sí, pero esa es la solución. Y listo. Ya. Pasamos al siguiente paso, en el cual nosotros damos respuesta. ¿Cuál sería nuestra respuesta aquí? Como estamos trabajando respecto de x, sería x es igual a la función u de y, o bueno, nuestro factor integrante u de y elevado a la -1, por integral de u de y, ahora vamos a poner u de y por q de y, diferencial de y, más constante. Aquí ten bastante cuidado porque si te acostumbras a utilizar una sola forma, que sería todo con x, y esto lo escribes con x y luego reemplazas correctamente, o sea, con y, va a estar bien. Pero si tu profe es meticuloso, te va a decir, esta fórmula no coincide con lo que estás escribiendo después, ¿no? Entonces, ten bastante cuidado en esa parte, ¿ya? Porque vas a decir, ¿no? Aquí, u de x, y reemplazas y, ¿no? Reemplazas una función de y. Acá también, reemplazas una función de y reemplazas una función de y. Y no tiene sentido, ¿ya? Entonces, ten bastante cuidado en esa parte. Aquí sería x es igual a e elevado a la menos coseno de y, por la integral de e a la coseno de y, por, y tenemos que reemplazar cuál es el valor de la función u de y, ¿verdad? Que sería 2 veces seno de 2y. Diferencial de y más la respectiva constante. Entonces tenemos x es igual a e a la menos coseno de y. Y aquí nosotros ya vemos cómo es que trabajamos esto, ¿sí? ¿Cómo es que se trabaja esto de aquí? O bueno, ¿cómo es que se trabaja esta integral? Ya pues, si te das cuenta, es un poco notorio. ¿Por qué? Porque tienes aquí ángulo y aquí ángulo 2y. Y como tienes dos veces ese ángulo, lo podemos reemplazar, ¿no? Tú sabes de que el seno de 2 θ es igual a ¿qué? A seno de θ por coseno de θ. Esto sobre 2. Pero este 2 que está aquí dividiendo, tú lo puedes pasar a multiplicar. O por 2 creo que es, ¿no? ¿Cómo es? Sí, por 2. Digo, esto de aquí es igual a 2 veces el seno por el coseno. Entonces, esa es la solución que ¿no? nosotros vamos a utilizar. Sería e a la coseno de y por 2 por, y aquí ponemos el reemplazo, ¿no? De cuánto vale esto de aquí, que sería 2 veces seno de y por coseno de y, diferencial de y, más constante. Sería x es igual a e a la menos coseno de y por 4 veces, porque ese 4 veces aquí, resultado de la multiplicación, lo podemos poner adelante, e coseno de y por seno de y, coseno de y, diferencial de y. Y bueno, yo supongo que te darás cuenta cómo se va a solucionar esa integral, ¿no? Esa integral que tenemos acá, la vamos a trabajar primero a través de una sustitución y luego con una integración por partes, ¿sí? ¿Qué hacemos aquí? Ese exponente, coseno de y, lo igualamos a u. ¿Cuál sería la derivada del coseno? Menos seno. Sería la derivada del coseno menos seno, ¿verdad? Diferencial de y es igual a diferencial de u. Por lo tanto, la integral te quedaría de la forma e a la u por el seno
por el diferencial de y, le faltaría el negativo, así que sería negativo diferencial de u, y obviamente el coseno de y, que sería u. Escribiendo correctamente, sería e a la u por u diferencial de u, ¿verdad? Eso es lo que nos queda. ¿Cómo se desarrolla esto? Tenemos u y e a la u. ¿Cuál es? E a la u y 0 e a la u. ¿Cierto? Más, menos. Menos, aquí ponemos e a la u por u menos e a la u. Negativo e a la u por u y negativo por negativo te va a dar positivo. E a la u. Lo dejamos así o simplemente ponemos factor común e a la u. Multiplicamos menos u y más 1. ¿Sí? Esa sería nuestra solución. O sea, e a la coseno de y por negativo coseno de y más 1, ¿verdad? Esa sería la solución de esa integral. Así que si nosotros jalamos desde acá y reemplazamos, tendríamos que x es igual a e elevado a la negativo coseno de y por 4 veces lo que tenemos aquí, e a la coseno de y por negativo coseno de y más 1, más su respectiva constante, ¿cierto? Multiplicando, obviamente, para tener una mejor solución, sería 4 veces negativo coseno de y más 1, más la constante por e a la menos coseno de y. ¿Okay? Y bueno, aquí ya le están dando otra forma, ¿no? O sea, le están acomodando para hacer ese reemplazo, ¿no? ¿Cuánto vale esto de aquí? Esto se están representando como la mitad del ángulo, ¿no? Y bueno, ya depende. Yo, por ejemplo, voy a dejar ahí la respuesta, ¿sí? Voy a dejar ahí la respuesta y no pasa nada. Lo que puedes hacer es reducir, obviamente, eso, ¿no? Como te digo, le están reduciendo a la mitad del ángulo, pero bueno, ya depende de cada quien, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Además de eso, nada más. Lo único que vas a tener que hacer en los diferentes ejercicios es primero darle la forma adecuada, que vendría a ser en realidad lo complicado, ¿ya? ¿Dónde te va a servir eso? ¿Ya? ¿Dónde te va a servir? ¿O por qué es que te explican las ecuaciones diferenciales lineales del primer orden? Porque el siguiente tema es Bernoulli, ¿ya? Bernoulli. Y para desarrollar Bernoulli tú le vas a aplicar una transformación, por así decirlo, ¿no? O sea, vas a aplicar una sustitución y al aplicar esa sustitución vas a obtener una ecuación diferencial de primer orden. Y esto tú ya lo sabes desarrollar, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Entonces, solo por eso es que te explican las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ya tendrías que comenzar a analizar y, bueno, practicar, acostumbrarse a las formas que tienen aquí, acostumbrarse a darle forma más que todo. Y luego, claro, comienzas a desarrollar, ¿no?